Seguimos haciendo economía sin corbata. Estamos hablando de esta resolución de la ONU, está bien dicho, fue una resolución de la ONU en la que se le puso un freno a los buitres y hay que construir consenso ahí, ¿no es cierto? De lo que decíamos y hay antes. Dos protagonistas en la construcción de este proceso de un año que construyeron el consenso son María Cristina Perceval, la embajadora argentina permanente ante las Naciones Unidas, y Sacha Llorenti, su par de Bolivia, que fue el presidente durante el año pasado del G77 más China. Donde surgió esta iniciativa. Nació la iniciativa. La Argentina llegó allí primero. Bien, ¿los entrevistaste a los dos? A los dos. Vamos a ver. Naciones Unidas discute este tema debido a lo que le sucedió a la Argentina fundamentalmente. Este proceso diplomático se inició en junio del año 2014 en una sesión del G77 que en ese momento estaba presidido por Bolivia, en la que participó el canciller Héctor Timerman y el ministro de Economía argentino Axel Kicillof. En esa primera instancia ellos contaron al grupo lo que sucedía con los fondos buitre. Argentina tuvo el músculo, el coraje político, la certeza ética y la capacidad de convocar desde la presidenta de la Nación y todos los que ayudamos a que sus decisiones se vuelvan propuestas democráticas. Argentina, gracias a Dios, ha tenido la musculatura diplomática para encarar este problema, me refiero al de los fondos buitre. Ha tenido la dignidad y ha podido reunir y conjugar la solidaridad internacional ante una situación tan complicada. Para nosotros, para Argentina y para muchísimos de los países que han acompañado con convicción y contundencia a este proceso y a esta última resolución que establece los nuevos principios, indudablemente es un punto de partida que llevó un año y un poquito más lograrlo. Dicen, bueno, tanto tiempo. Miren, realmente no querían que se debatiera, menos aún que se hiciera en la Asamblea General. Nada facilitaban que se creara un comité ad hoc, menos aún que nos pusiéramos de acuerdo. ¿Quiénes? Un puñadito. Pocos, pero poderosos. Pero acá el poder de la democracia, la deliberación y los acuerdos estratégicos pudo más. Y aquí creo que es imprescindible reconocer el liderazgo de la presidenta Cristina, que en primer lugar reunió a las organismos de la región, Mercosur, UNASUR, CELAC, y luego, gracias al trabajo del canciller Timerman, de la embajadora Marita Perceval y su equipo aquí en Nueva York, ahora Naciones Unidas puede sentirse satisfecha de haber dado un paso imprescindible en la dirección correcta. Y este acuerdo dice, empezamos con esto, no es el punto de llegada, es un punto de partida prudente, necesario, pero vamos a seguir. Por eso es que el último artículo de la resolución votada, que puso nerviosos a varios, que dice, Naciones Unidas deberá seguir tratando este tema de la deuda y los procesos de reestructuración de deuda soberana. Qué interesante allí como cierra Perceval, ¿no es cierto? Es el principio de esto, no es que llegamos a un lugar. Acá empieza el recorrido en las Naciones Unidas. Tommy, veíamos un mural ahí atrás de Sayal. ¿Qué es exactamente? Durante la entrevista con Sacha estuvimos en la sala de reuniones que está en el piso de la Embajada Permanente en la Argentina ante Naciones Unidas. Está en el piso 25 de uno de los edificios que tiene la ONU ahí, con una vista privilegiada de Queens. Y el mural que veíamos detrás es un mural pintado por el artista plástico Miguel Rep durante un evento que hicieron con Gustavo Santaolalla, donde Santaolalla cantaba y tocaba la guitarra y Rep pintaba, convocando al diálogo por Malvinas entre Argentina y el Reino Unido. Y eso era Malvinas lo que se veía ahí como protagonista. Y en esta construcción de consenso, ¿usted qué tiene para aportar? No, por ahí lo que me parece que conocedor usted de la geopolítica. Sí, lo que agregar primero es que uno piensa que estas cuestiones se dan de manera automática, en realidad es un arduo trabajo de lobby, de convencimiento, de los dos lados, digamos. Uno también podría decir, y en esto articulo con lo que decía Tomás recién, si fuera tan poco práctico el resultado, la importancia de la resolución de Naciones Unidas, no se entiende
entiende por qué Gran Bretaña operó para que no saliera, digamos, ¿no? Claro. Digo, si tuviera tan poca importancia. Parece que esto parte de una relectura del mundo que hace el gobierno, una relectura de cómo se está reequilibrando el mundo. Tenemos un mundo que, comparado con el que era hace 10 o 15 años, se ha reequilibrado. En el 2010, por primera vez, un dato que pasó desapercibido, es muy importante, las economías de lo que se llama tercer mundo produjeron más que las economías del mundo desarrollado, digamos. Quiero decir, es un mundo cada vez más reequilibrado y me parece que el gobierno leyó acertadamente esta situación, esta especie de nuevo estado del mundo, de nueva fase de la globalización. Algunos dicen de segunda fase de la globalización, donde China, Rusia, los BRICS, Brasil, América Latina, África, etcétera, tienen un país que hace 10, 15 años, un peso que hace 10, 15 años no tenían, y operó en base a eso. Por eso llevar el tema a la ONU y no al Fondo Monetario, por eso aliarse con el G77 más China, por eso buscar estos apoyos para construir un consenso muy amplio, digamos, ¿no? Pues son 136 países contra 41 abstenciones y solo 6 que votaron en contra. Me parece que parte de esta relectura del mundo, a los que dicen que Argentina está caída del mundo, que está desenganchada del mundo, que nos caímos donde están, viste, las tortugas y los dinosaurios en esos mapas antiguos. Bueno, finalmente Argentina consiguió el apoyo de 136 países en una lectura, para mi gusto, acertada de esta nueva fase de globalización que estamos viviendo. 135 más 1. Consumado esto, ya dada la resolución, consultamos a expertos que hicieron un análisis. No solamente hicieron un análisis, sino que participaron de las discusiones en Naciones Unidas y van a seguir participando hacia adelante. Son 3 expertos que tienen unas visiones distintas, que no necesariamente coinciden todos y que enfatizan que este es el punto de partida para avanzar en la construcción de un marco regulatorio Y que además no internacional. son todos argentinos, sino Exactamente. tenemos un experto argentino. Un experto argentino es Martín Guzmán, un norteamericano que es Barry Herman y el director de UNCTAD, uno de los organismos de Naciones Unidas, que es británico, Richard Costle-Wright. Vamos a verlo. Resolver los problemas de reestructuración de deuda es esencial para poder resolver crisis, para que esas crisis no se vuelvan en tragedias sociales como lo que está ocurriendo en Grecia o como lo que, por ejemplo, ocurrió en Argentina en el 2001, en el cual una recesión tardó mucho tiempo en resolverse. Si un gobierno intenta, en una situación en la que no tiene los recursos para sostener la deuda en el tiempo, pagarla en lugar de usar ese dinero para hacer políticas en pos de la recuperación, termina agravando los problemas. Por eso se necesita atacar los problemas de reestructuración de deuda. The world is sitting on a $200 trillion debt mountain, and different countries face different problems when it comes to servicing their debt. And the Argentinian case is different from the Greece case, is different from the Ukrainian case, is different from the Puerto Rican case. But underneath it is this real problem in which debt can lead to a vicious spiraling down of economic circumstances. Banking systems can get caught up in this. Currency systems can get caught up in this. And once you enter a kind of debt deflation of some kind, whatever the cause is, then it's very difficult for countries to extract themselves, and certainly very difficult to extract themselves without causing real serious damage both to the economy and to the citizens of countries. So it's a much bigger problem than just Argentina or just Greece. And when there's a problem of insolvency in a corporation or in a municipality, there's an insolvency regime, there's a bankruptcy court, there are procedures for doing it. This doesn't exist at the level of nations because there's nothing above them. So that even though creditors have contracts that say the debt must be paid, and the courts will say the debt must be paid, but once you enter into bankruptcy, they say no, the bankruptcy law supersedes the laws of contract, and we don't have that globally. El proceso de Naciones Unidas es esencial porque lo que viene a hacer es resolver un hueco que existe en la arquitectura financiera legal e internacional. Hoy en día, la forma en que se resuelven las reestructuraciones es vía de negociaciones descentralizadas entre el deudor y un montón de diferentes acreedores que tienen distintos intereses y que pueden no tener interés en resolver la reestructuración de la deuda. O sea, no hay un marco legal que proteja a los distintos actores involucrados como sí existe para las corporaciones. Who doesn't want to settle is forced
In the US, they call it a cram down. So they're forced to take the deal that the majority wants if the judge accepts it. Internationally, we have nothing of that sort. The 9 principles are just one part of a broader strategy to correct the asymmetries and imbalances and inefficiencies in the current system. It's an attempt to introduce more consistency, more fairness, more rationality into the wider legal system that governs debt restructuring. And in the context, we believe very strongly that having those principles in place will make it much more difficult for vulture funds to exploit the legal loopholes that they do at the national level, as in the case of Argentina. Estos principios resuelven ciertas pautas que el mercado por sí solo nunca va a resolver y dan lugar a una discusión ulterior en la cual posteriormente haya un marco en el cual haya mayor participación de los países acreedores y deudores. Y en esta terrible batalla que los buitres han librado contra nuestro país, han tenido un aliado indispensable, la justicia norteamericana, particularmente el juez Tomás Griesa. Vamos a ver un informe. Dejamos la Universidad de Columbia en el noroeste de la isla de Manhattan para dirigirnos a la Corte de Apelaciones de Estados Unidos. Los tribunales quedan en la otra punta de la ciudad, en el sudeste. El mejor modo de atravesar la ciudad es en el metro, así que nos subimos a la línea 1 del subte y después de pasar 16 estaciones llegamos a Chambers, a unas cuadras de nuestro destino. La justicia de Estados Unidos cumplió un rol determinante para habilitar y convalidar el accionar de los fondos buitre. En primer lugar está el juez de distrito Tomás Griesa, en segundo lugar la Cámara de Apelaciones del Estado de Nueva York y por último la Corte Suprema de Estados Unidos. Para entender cuál ha sido su rol en este proceso, Economía sin Corbata entrevistó a una serie de especialistas e investigadores. The Griesa decision and against Argentina in the Second Circuit Court in New York was a trigger, really, to bring back the debt discussion into the international arena. I think the Argentinian government has played a very critical role. If you like, the canary in the coal mine is how we phrase this in English. La situación de Argentina no fue un default, fue lo que nosotros llamamos un Griesa Fault. Es algo muy peculiar, muy extraño, un evento que se dio una única vez en la historia de un país que tiene la capacidad y la intención de pagar sus deudas, pero no puede hacerlo por el fallo de un juez. Un juez que con la idea de respetar la santidad de los contratos viola otros contratos e impide que Argentina le pueda pagar a sus acreedores que acordaron con Argentina una reestructuración de su deuda. I think the Griesa decision was disruptive to the extent that it's making it all the more difficult for rational restructuring processes to move forward. But there is no doubt that his decision makes restructuring a much more difficult. Probablemente Naciones Unidas trataría este tema, pero muchos años después. Y el error fue que estos fondos buitre, como se les llama, intentaron enfrentarse a un país como la Argentina, que logró, reitero, consolidar la solidaridad internacional. But as I said, it was part of a much bigger problem. But it was very important that a government with real both political weight and with a serious political support could actually challenge this kind of decision. And I think the Argentinians have been instrumental within the UN context of using their own specific circumstances to highlight a much bigger problem. They hire a lot of good lawyers. They can hire the best lawyers, let's put it that way. And at least in the case of Paul Singer, he leaves no stone unturned. As you can see in the Argentina battle, he goes after every little thing, and it's a wearing down process. The legal system is
is a money pit, and only people who can afford to get justice really are successful in the courts. I don't know if it's a lobbying. It's more of a matter of being persistent. And I do believe, in the case of Argentina, that the judge has shown that he definitely favors Paul Singer. And you know, after this Argentine experience, the bankers have gotten together through the International Capital Markets Association and rewritten the standard contract clauses to say basically what the New York judge decided was wrong. There is a problem, and it needs to be addressed, and there should be enough political support for that to happen. Bien, sin duda lo importante de esto que veíamos, Agustín, es cómo hablan de Griesa todos estos expertos que no son argentinos, digamos, no son argentinos ni funcionarios argentinos. No, tal cual. Y lo que marcan, y también es interesante, cómo el sistema financiero, tal como está estructurado, termina siendo funcional al accionar de este tipo de fondos buitre. Por eso es importante, algo que recién marcaba José, esta idea de que se intenta instalar acá de algunos sectores de que Argentina está fuera del mundo. Argentina lidera no solo esto de reestructuraciones de deuda, sino que lidera todo lo que tiene que ver con la regulación de los mercados financieros, que es algo que apareció en la agenda, sobre todo después de la crisis del 2008, ¿te acordás? La caída de Lehman Brothers, de lo que pasó en el mundo, de lo que hoy todavía los coletazos estamos sintiendo a nivel internacional. Bueno, se puso en la agenda la regulación y Argentina lidera eso, y ahora viene un proceso de regulación a nivel internacional en el cual Argentina también va a tener un rol de liderazgo, y es muy importante de acá en adelante, como algo mucho más amplio que esto que estábamos viendo, además del accionar de estos fondos y de un sistema financiero que es tan funcional que queda demostrado en los votos en contra, ¿no? Las grandes economías desarrolladas del mundo quieren mantener el status quo del sistema tal como está. Clarísimo. En el próximo bloque entrevista a esta periodista que veía recién en el informe, Michelle Selarier, periodista ella del New York Post, una de las máximas conocedoras de los fondos buitre. Va a hablar mucho de Paul Singer, no te lo pierdas un ratito. Ya venimos.